Me acuerdo que la última vez no estaba compartiendo pantalla y me puse a hablar así nomás. A ver, a ver. Ahora sí. Ya. La ayudantía de hoy día es un poquito larga. No es difícil, pero vamos a repasar cosas que vieron antes del receso, que tiene que ver con capacitores. ¿Ya? Entonces, bueno, en esta ayudantía vamos a ver ejercicios que tienen que ver simplemente con el cálculo de la capacitancia de diversos capacitores y la capacitancia equivalente en un circuito, que eso también es útil de saber. Entonces vamos con un breve repaso. Algo que es útil para trabajar en este contenido es la diferencia de potencial, ¿ya? La diferencia de potencial es algo que ya habíamos estudiado antes, ¿sí? Nosotros habíamos estudiado el potencial eléctrico y ahora nos interesa saber cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos dentro de una región donde hay un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si no se olvidan, antes nosotros definíamos el potencial, ¿cierto? En un lugar R, partiendo desde el infinito hasta la posición R, ¿cierto? Y lo hacíamos de esa forma, aprovechándonos de esta definición, pues, porque, claro, la definición parte desde una diferencia, ¿cierto? Desde este símbolo de diferencia, ¿sí? Que es para evaluar eh, la integral de línea del campo, ¿cierto? Evaluada en B y después evaluada en A, ¿cierto? Y así es que nosotros determinamos la diferencia de potencial por definición. Pero si le queremos medir en un punto específico, usábamos ese truquito de hacer este infinito y hacer este R, ¿cierto? Bueno, ahora ya no lo vamos a hacer porque ya no queremos calcular el potencial en un solo punto, sino que ahora simplemente nos interesa conocer la diferencia de potencial ya inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con esta definición para la diferencia de potencial, ¿ya? Aquí como dice, eh, se mide en volt, que es equivalente a Joule partido en Coulomb, ¿de acuerdo? Y esto siempre y cuando trabajemos en el sistema internacional de unidades, ¿sí? Eh, por supuesto, lo que yo les presenté antes es una forma matemática de calcular la capacitancia, ¿sí? Perdón, la diferencia de potencial. Pero existen instrumentos que son capaces de medirlo en un circuito directamente, sin nosotros tener que hacer un ejercicio geométrico de cómo está compuesto cada capacitor y tratar de determinar la cantidad de carga. No, en realidad este instrumento que se llama voltímetro, ¿cierto? Es capaz de medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Y lo hace, ¿cierto? Parándose de manera paralela a los puntos en los que lo quiere medir. Por ejemplo, solo para que quede claro, en el dibujo que está aquí, esto que está aquí, ¿cierto? Es un nodo, y esto que está aquí es otro nodo. Pongámosle nombre. A y B, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia de potencial entre los puntos A y B. Cada luz que se encuentra entre esos dos nodos siente la misma diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces yo debería tener mi voltímetro, ¿cierto? Y conectarlo a esos dos puntos en paralelo para yo poder medirlo, ¿sí? No así con el amperímetro, que ese se mide, o sea, que ese se utiliza en serie para poder medir. ¿Ya? El voltímetro se usa en paralelo para poder medir. Es una observación, no es que lo vayamos a utilizar, pero les va a servir más adelante, estoy seguro. Vamos ahora a hablar un poquito de capacitores. Los capacitores son un sistema físico compuesto por em, dos conductores cargados con la misma magnitud, pero con signo distinto, ¿sí? Una carga más Q en uno y una carga menos Q en otro. Y solo por el hecho de estar cerca, ¿cierto? Con estas cargas, se establece un campo eléctrico que va desde las líneas, ¿cierto? Van desde un conductor hacia el otro, ¿cierto? Entonces, como se establece un campo eléctrico y hay una distancia, entonces nosotros podemos decir que existe una diferencia de potencial entre esos dos eh, conductores, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es un capacitor. Es
una configuración que tiene dos conductores cargados y entre esos dos conductores cargados se establece una diferencia de potencial. La gracia, ¿cierto?, es que permite almacenar cargas y por defecto permite almacenar energía, ¿ya? Eso es como su definición técnica, ¿sí? Por supuesto, ya vamos a entrar en detalle más adelante en su comportamiento en el tiempo. Ahora simplemente nos estamos preocupando de su capacidad para almacenar carga y para almacenar energía, ¿sí? Como ahora ustedes ya están viendo corriente eléctrica, eh, probablemente lo que sigue sea que vean circuitos RC, ¿sí? RC de resistencia y de capacitancia, ¿sí? Entonces en un circuito va a tener un resistor y un capacitor. Y van a ver que tiene un comportamiento extraño en el tiempo, ¿ya? Pero insisto, eso va a venir más adelante, así que es importante que aprendan a trabajar los capacitores ahora para que en ese momento después no sea un problema, ¿ya? Eh, Hay distintos tipos de capacitores, ¿ya? El de la izquierda podemos ver un capacitor de placas paralelas. Eh, a- Siempre se hace la observación de que las placas son mucho más grandes que la distancia que las separa, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros podemos aproximar estas placas como unas placas infinitas, ¿sí? Eh, Creo que ustedes vieron con el profesor ese cálculo, pero no lo vieron en CGS, sino que lo vieron en MKS, en el sistema internacional. Eh, Más adelante vamos a hacer la diferencia. Deme un segundo, que creo que llegó alguien. Ahora sí. Bueno, como les decía, entonces, más adelante, en esta misma ayudantía, vamos a notar que hay diferencias entre el desarrollo de los problemas porque nos turnamos con los ayudantes, cada uno resolvió uno de los problemas y no nos dimos cuenta o no nos pusimos de acuerdo y lo resolvimos en sistemas diferentes, en sistemas CGS y en sistema MKS, ¿ya? Pero les voy a hacer la observación más adelante para que se den cuenta y ven que no es algo grave, sino que simplemente son sistemas diferentes y si se preguntan, oye, pero ¿por qué aquí no aparece la constante K y sí aparece, no sé, pues, la permitividad del vacío, el epsilon cero? Son cosas que no nos pusimos de acuerdo en un principio nomás, pero no significa que esté malo, ¿ya? Solo son sistemas diferentes. Otro tipo de capacitor es el esférico, que se ve al medio. Eh, si bien hay un conductor que es más grande que otro, ¿cierto? Lo importante es que la magnitud de la carga sea la misma. O sea, la carga que está en el interior es la misma cantidad de carga que está en el exterior. Independiente de que el exterior tenga una figura más grande una forma más grande que la del interior, ¿sí? Porque en el caso anterior las placas eran, entre comillas, iguales, ¿cierto? Una con carga más Q arriba y una con carga menos Q abajo. Pero en sus dimensiones eran iguales. En cambio, en el capacitor esférico, tenemos una esfera que es más chiquitita, encerrada por otra esfera que es más grande. Pero eso en realidad no altera mucho el problema, solo nos interesa que las cargas que hay en cada uno de los dos sea la misma con signos distintos, ¿ya? Otro tipo de capacitor es el capacitor cilíndrico. Ahora, yo igual tengo mis quejas con respecto a esta foto que está aquí, porque claro, parece un cilindro y uno diría, ah, ya, es un capacitor cilíndrico, ¿cierto? Pero yo creo que no es así. Yo creo que en realidad ese capacitor que uno ve ahí no tiene esta configuración cilíndrica, sino que más bien tiene una configuración de placas paralelas, como la que está aquí, ¿sí? Placas paralelas, pero que se empieza a enrollar. Y se enrolla, a ver, déjenme darles un ejemplo con una hojita. Se enrolla, ¿cierto? Están las placas paralelas, ¿cierto? Y se empieza a enrollar así en círculo. Entonces queda un cilindro, ¿cierto? Pero está hecho a partir de placas paralelas. Entonces en realidad es un capacitor de placas paralelas, ¿sí? A pesar de que yo lo pueda ver por fuera como un cilindro, como se ve en el dibujo, eh,
Pero, solamente para que quede claro, cuando hablamos de capacitores cilíndricos nos referimos a esto que está aquí. En específico, a algo parecido al capacitor esférico, pero en vez de esferas, cilindros concéntricos, ¿ya? Bueno, la capacitancia, entonces, depende, ¿cierto?, solamente de la carga y de la diferencia de potencial entre los conductores. Y es una razón que se define matemáticamente de esta forma, ¿sí? La capacitancia es la carga dividido en la diferencia de potencial. Me gustaría dejar en claro igual que esa diferencia de potencial por lo general es positiva, ¿sí? Se mide como el valor absoluto. ¿Alguien levantó la mano? ¿Hay alguna duda? Sí, esa carga Q Ujú. es como la carga en cada placa, ¿cierto? En cada superficie de las placas, ¿sí? ¿O no? Claro, aquí hay un conductor, aquí hay otro, y aquí va a haber un más Q y aquí va a haber un menos Q, ¿cierto? Ah, entonces es Entonces, como el ahí módulo, ¿no? van a ver, claro, van a ver Ya. las líneas, ¿cierto? Y, y en algún momento uno debería medir la diferencia de potencial entre estas dos cosas, ¿cierto? Entonces, chuta, uno cuando quiere medir la diferencia de potencial, ¿cierto? Tiene que decidir cuáles son los límites de integración, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y nunca queda nunca queda claro bien cuál hay que elegir. Pero todo eso se resuelve si es que recordamos esto. Ah, ya, nos tiene que dar positiva la diferencia de potencial para poder definir la capacitancia, ¿sí? Hay un ejercicio más adelante en el que hacemos hincapié justamente en esa parte. En la diferencia potencial tiene que ser positiva, ¿ya? Ah, ya, sí. Eh, También es importante recordar la configuración de los capacitores. Si yo los coloco en serie o si los coloco en paralelo, ¿ya? En paralelo es como se muestra aquí, ¿cierto? Este es en paralelo. ¿Y por qué podemos ver que están en paralelo? Bueno, fíjense que todo esto que está aquí es nuestro capacitor, ¿cierto? Por supuesto se representa con placas, pero ya sabemos que puede tener cualquiera de estas distribuciones, ya sea placas paralelas, capacitor esférico, capacitor cilíndrico. Pero en un circuito simplemente se representa de esa forma, ¿ya? Entonces, fíjense que este punto, ¿cierto? Está conectado a esa parte de la placa del capacitor, también está conectado a esa placa del capacitor que está bajito, y también está conectado a esa placa que está en el capacitor C3, ¿cierto? Entonces, en realidad, todos estos puntos que yo manché en rojito están conectados al mismo punto, que es el punto A, ¿cierto? Y por otra parte, voy a usar otro color. Esa placa de C3 se conecta, ¿cierto?, con el punto B. La placa que está en C2 también se conecta con B. Y la placa que está a la derecha en el condensador C1, ¿cierto?, también se conecta con el punto B. Entonces, así ya queda más claro, ¿cierto?, que en realidad los tres condensadores, perdón, los tres capacitores se encuentran entre el punto A y B, o sea, están a una misma diferencia de potencial. Y si están a una misma diferencia de potencial, entonces se dice que la configuración es en paralelo, ¿ya? Entonces aquí, diferencia de potencial es la misma, esa es la clave, ¿ya? Cuando nosotros podamos identificar que la diferencia de potencial entre los condensadores es igual, entonces, para calcular la capacitancia equivalente, es decir, si yo quiero mirar como si esto fuese un solo capacitor, ¿cierto? Como el que está aquí, los tres los transformé en uno solo. ¿De qué forma se hace? Simplemente se suman los capacitores, perdón, las capacitancias, ¿ya? Las capacitancias de los capacitores. Puede que suene un poco enredado, pero es simplemente eso. Entonces, en paralelo, se suman directamente las capacitancias de los capacitores. Y así obtenemos la capacitancia equivalente, ¿ya? Que es justamente lo que dice aquí. Es la sumatoria, ¿cierto? Desde 1 hasta n, considerando n la cantidad de capacitores, y C sub i, ¿cierto? Para ir indicando la capacitancia de cada capacitor.
Entonces así voy a hacer la suma de C1 más C2 y así hasta el capacitor, o sea, la capacitancia del capacitor N, ¿cierto? Y simple. Eso es para el caso de los capacitores en paralelo. Ahora, el caso para los capacitores en serie es diferente. Ahora ya podemos notar que los puntos ya no están en común. Por ejemplo, este es el nodo A y este es el nodo B. Pero aquí hay otro punto. Vamos a llamarle un punto C. No, mala idea ponerle C. Un punto D y un punto E. ¿Ya? Creo que llegó alguien. Un segundo. Ya, continuamos entonces. Entonces, en este caso ya no tenemos, o sea, no podemos decir que los tres condensadores comparten la misma diferencia de potencial, ¿cierto? Pero lo que sí comparten es la misma corriente. O sea, la corriente que atraviesa desde el nodo, o sea, desde el punto A hasta el punto B, es la misma, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a decir que los capacitores están en serie, porque comparten la corriente que atraviesa desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Cuando pasa eso, nosotros también podemos definir una capacitancia equivalente, o sea, definir una capacitancia que va desde el punto A hasta el punto B en un solo capacitor, ¿sí? ¿De qué forma se hace? Bueno, como sale aquí abajo, ¿sí? O sea, es 1 sobre la capacitancia equivalente, y eso es igual a la suma, ¿cierto? La sumatoria de los inversos de las capacitancias, ¿sí? Aquí se ve eso, los inversos de las capacitancias. O sea, voy a tomar uno partido en C1, uno partido en C2 y uno partido en C3. Después los voy a sumar, ¿cierto? Una vez que ya tengo la suma, voy a dar vuelta el resultado y voy a tener la capacitancia equivalente, ¿sí? O sea, yo puedo escribir la capacitancia equivalente, ¿cierto? Como, ¿cierto? La sumatoria de el inverso de las capacitancias y todo eso a la menos 1. Esa es otra forma también de escribirlo, ¿cierto? Eh, Creo que también esto lo tienen que haber visto para la combinación de resistencias en paralelo. Se parecen mucho, o sea, como los capacitores se describen en paralelo es igual a cómo las resistencias se describen en serie. Y cómo se comportan los capacitores en serie se asemeja a cómo se comportan las resistencias en paralelo, como que se invierten, ¿sí? Ok. Eh, ¿Qué ocurre si es que entre las placas ya no hay vacío, sino que colocamos otro material? No necesariamente un conductor, ¿sí? Puede ser ahora un material aislante, que en realidad le llamamos dieléctrico, ¿sí? Entonces, cuando colocamos el dieléctrico, ocurren cosas interesantes. O sea, ya no estamos viendo el campo eléctrico que hay en el vacío, sino que estamos viendo el campo eléctrico que se establece dentro de un material dieléctrico. Y las cosas cambian. O sea, el campo eléctrico es más intenso en el vacío que en un material dieléctrico, a no ser que el material dieléctrico sea capaz de establecer un campo en su interior, ¿ya? ¿Cómo se corrige eso? Eh, Agregando, ¿cierto? Esta constante del dieléctrico, esta constante dieléctrica o eléctrica, que va a corregir el factor de la capacitancia. Aquí, por ejemplo, eh, mira, dice, recordemos que en un condensador de placas paralelas, la capacidad es proporcional al área de las placas y disminuye con la separación entre ellas. Esto lo vieron ustedes en clases, la capacitancia de un condensador de placas paralelas, ¿sí? Primero calcularon el campo eléctrico entre las placas, después determinaron la diferencia de potencial y hicieron Q partido, ¿cierto?, en la diferencia de potencial.
Por supuesto, después reemplazaron en Q, reemplazaron en V y llegaron a esta expresión que está aquí, ¿ya? Y claro, como aparece el epsilon cero, eh, uno diría, oye, ¿y qué pasó con la K? ¿Cierto? ¿Por qué no estamos trabajando con K? Porque aquí estamos trabajando en el sistema internacional, ¿cierto? Recuerden que nosotros cuando usábamos la K era para trabajar en CGS, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos a revisar. Claro, entonces hay una K que no es la misma K que tiene que ver con la definición de la fuerza eléctrica, sino que es eh, la permitividad eléctrica del vacío, ¿sí? Entonces, esta se define de una nueva forma, ¿sí? Ahora vamos a utilizar E, ya no es sub cero porque el sub cero es para el vacío, y K, ¿cierto? Es esta constante que va a depender del material que nosotros coloquemos, ¿sí? No es necesariamente que sea igual para todos los dieléctricos que coloquemos entre dos placas paralelas, sino que cada dieléctrico distinto que coloquemos va a modificar esta permitividad eléctrica entre las placas, ¿ya? Entonces, fíjense que antes eh, nuestra capacitancia era simplemente esto. Y lo único que se modificó ahora es este término que está aquí, la permitividad del vacío, ¿cierto? Esta permitividad del vacío, que es, perdón, ya no es la permitividad del vacío, sino que es la permitividad del vacío multiplicada por esta constante del material, ¿sí? Entonces, de esta forma es que nosotros podemos definir la capacitancia cuando hay un dieléctrico entre medio de las placas, ¿de acuerdo? Insisto, vamos a ver un ejercicio para que todo esto quede más claro. Y lo último que hay que recordar es la energía que puede almacenar un capacitor, ¿ya? Por supuesto, hay todo un desarrollo algebraico para poder llegar a esta expresión. Y tengo anotado aquí, quiero saber si es que son todas las formas las que coinciden. Q al cuadrado partido en 2C, sí. Un medio de C por la diferencia potencial al cuadrado, sí. Y Q por la diferencia de partido en 2, sí, perfecto. Entonces, tenemos tres formas distintas para medir la energía que se almacena en un capacitor. Si conocemos la carga y la diferencia de potencial, podemos definir la energía que hay en un capacitor, ¿sí? Pero si no conocemos la diferencia de potencial y conocemos la capacitancia, entonces podemos usar esta forma de acá, ¿cierto? En que conocemos la carga y la capacitancia. Pero en el caso en que no conozcamos la carga, pero sí conozcamos la diferencia de potencial y la capacitancia, entonces tenemos esta otra forma, ¿sí? Fíjense que en realidad es como que se van juntando de a pares. Aquí en la primera hay carga con diferencia de potencial, en la de abajo, en la izquierda, hay carga con capacitancia, y en la de la derecha hay capacitancia con diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, es simplemente una combinación de, de las tres cosas que son importantes para esta ayudantía. Entonces, la carga, la diferencia de potencial y la capacitancia. Esas son las tres cosas importantes para esta ayudantía, ¿ya? Carga, diferencia de potencial y capacitancia. Entonces, ahora démosle con los ejercicios. El primer problema, como el que se muestra en la figura, es un circuito en donde cada capacitor tiene capacitancia C y nos dicen que la diferencia de potencial, o sea, se conoce la diferencia de potencial entre A y B, nada más, ¿sí? Esto es B a B. Y cada capacitancia, o sea, perdón, cada capacitor, el capacitor C1, el capacitor C2, el capacitor C3 y el capacitor C4, tienen capacitancia C, ¿ya? Entonces, a partir de este problema, nos piden determinar la carga en cada capacitor, la diferencia de potencial a través de cada capacitor
y la diferencia de potencial entre A y D. O sea, entre este punto y este punto. ¿Ya? Es un ejercicio largo, pero vamos de a poquito. Y ahí vamos a ir viendo cómo se va resolviendo. Entonces, primero debemos identificar capacitores en serie y en paralelo. Aquí voy a rayar encima. Quiero que vean que este punto, el punto que estoy rayando aquí, es el mismo que este, ¿cierto? O sea, todo esto es el mismo punto. Y se llama A, ¿ya? Luego, todo esto que está aquí y todo esto que está aquí, ¿cierto? Se conectan con este que es lo mismo. Todo eso es otro punto que se llama D, ¿ya? Yo les digo punto, pero lo más técnico es decirle nodo, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos que hay dos puntos, ¿cierto? Un punto A y un punto D, que separan estos tres primeros capacitores, podemos decir, ¿cierto?, que estos dos capacitores están en paralelo con este capacitor, ¿cierto? Pero sería conveniente que resolviéramos primero este problema, el problema de los capacitores que están aquí en serie, ¿cierto? Se nota que C1 y C2 están en serie, ¿cierto? C1 y C2 están en serie y el resultado de esa capacitancia equivalente entre C1 y C2 está en paralelo con C3, ¿sí? Y por último, ¿cierto? Como vamos a obtener eh, una capacitancia equivalente total entre A y D, después vamos a tener que mirarla, ¿cierto? Con el punto B y, mm, a ver, quiero cambiar de color para que se entienda. Entonces todo esto es el punto D y resulta que aquí también es el punto D, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo termine de achicar, entre comillas, todo esto que está aquí, esa capacitancia que está dentro de ese círculo verde que dibujé va a estar en serie con el capacitor que está en C4, con el que está aquí abajito, ¿cierto? Ok, entonces vamos a avanzar un poquito. Que quiero rayar para que quede más claro. Eh, ya, entonces vamos por pasito. Primero, en serie está el C1 y C2, ¿cierto? Eso es lo primero. Después, en paralelo, vamos a tener el C1-2, que le vamos a llamar porque es como el equivalente del 1 y el 2. Y eso está en paralelo con C3, ¿cierto? Ok, y después, cuando resolvamos ese problema, este le vamos a poner 1, este le vamos a poner 2. Y lo siguiente es notar que C1, 2, 3 está en serie con C4. Espero que esa anotación quede clara. Entonces, lo primero que hicimos fue darnos cuenta de que C1 y C2 estaban en serie. Los puedo juntar en una capacitancia que le voy a llamar C1, C2, ¿cierto? Después, me doy cuenta de que esa capacitancia C1, 2 con la C3 se encuentran en paralelo, ¿cierto? Entonces, puedo llamar a esto C1, 2, 3. Y luego me doy cuenta que C1, 2, 3, ¿cierto? Que este último que descubrí está en serie con el capacitor C4, ¿cierto? Entonces, ese sería el orden de cómo yo voy a resolver este problema, ¿ya? Bueno, esto es justamente lo que dice ahí con palabras. C1 y C2 están en serie, C3 está en paralelo con C1 y C2, y el circuito C1, C2 y C3 están en serie con C4. Entonces, vamos a partir con el C12, ¿cierto? Con lo que está arriba. Entonces, como están en serie, tengo que sumarlos, ¿cierto? Con esta forma extraña que habíamos definido, ¿sí? Con esto que está aquí.
con el inverso de las capacitancias. Entonces, voy a tomar 1 partido en C1 más 1 partido en C2, ¿cierto? Y todo eso a la menos 1. Y eso va a ser mi capacitancia equivalente C12, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cómo queda eso? Eso sería C2 más C1 partido en C1 por C2. Y como está la menos 1, simplemente lo tengo que dar vuelta en C1 por C2 partido en C2 más C1. ¿Ya? Ahora, eh, hagamos la observación, ¿cierto? De que como las capacitancias valen C, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo que C al cuadrado partido en 2C, ¿cierto? Porque las capacitancias de cada capacitor, del capacitor C1, del C2, del C3, del C4, es C. Entonces puedo simplificar ese cuadrado con ese C de abajo. Perdón. Casi... no, eso está listo. Y simplemente me va a quedar C partido en 2, ¿ya? Que es lo que parece que aquí abajito. Esa es para la primera, para la que está arriba, C12, ¿ya? Entonces lo siguiente sería hacer C123, ¿cierto? Ver lo que descubrí recién, porque está en paralelo con C3, ¿cierto? Entonces, si está en paralelo con C3, entonces C123, ¿qué va a ser? C12 más C3, ¿cierto? Simplemente eso. Ahora ya sabemos que la capacitancia de C12 es C medios y la capacitancia de C3 es C, ¿cierto? Por lo tanto, la capacitancia equivalente, ¿cierto? Que hay aquí, en toda esta región, es 3C medios, ¿cierto? Aquí está, 3C medios. Y es justamente lo que hice. O sea, eh, primero hicimos la capacitancia equivalente de los dos primeros que estaban en serie, y después vimos la capacitancia equivalente de ese resultado con el que estaba abajo. Y esos dos están en paralelo, ¿cierto? Entonces voy a obtener esa capacitancia equivalente, que se determina de esta forma, ¿cierto? Como están en paralelo, simplemente sumo la que está arriba con la que está abajo. La que está arriba es C medios, la que está abajo es C, o sea, 3C medios, ¿ya? Y por último, ¿qué nos falta? Considerar C4, ¿cierto? C4 está en serie con, con la capacitancia equivalente que encontramos recién, que aquí dice equivalente 2, ¿cierto? Porque es la segunda capacitancia equivalente que encontramos, pero yo ya estaba llamando 1, 2, 3, ¿cierto? Porque ahí ya junté el capacitor 1, el 2 y el 3. Entonces, ahora me interesa conocer el 1, 2, 3, 4, ¿cierto? El que contiene a todos, la equivalente final. Entonces tengo que hacer la suma rara, ¿cierto? Entonces, cuando digo la suma rara, me refiero al inverso de la suma de los inversos, ¿sí? Entonces, la capacitancia 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Es el inverso, ¿cierto? De la suma de los inversos. ¿Y el inverso de qué cosa? Entonces, primero tengo 13 medios, ¿cierto? Y después tengo simplemente C, que vendría siendo la capacitancia de, del que está abajo, ¿cierto? Ok, ¿qué me daría eso? La primera fracción simplemente se invierte, o sea, me quedaría 2 partido en 3C, más 1 partido en C, ¿cierto? Y todo eso a la menos 1. Ok, entonces aquí falta multiplicar por 3 y por 3 acá arriba. ¿Y qué voy a obtener? 5 dividido en 3C, ¿cierto? Y como está a la menos 1, entonces voy a tener 3C partido en 5, ¿cierto? Y ahí tengo la capacitancia eh, equivalente total, la última, ¿sí? Entonces, esta configuración, esta,
Si yo la reduzco toda a una sola capacitancia entre A y B, esa capacitancia va a ser de esta forma. ¿Ya? Y con eso encontramos la capacitancia equivalente del circuito. Simplemente encontramos la capacitancia equivalente, nada más. ¿Ya? Ok, avancemos. Si no hay dudas. Lo siguiente sería determinar la carga que hay en cada uno de los capacitores, ¿cierto? Voy a usar otro color ahora. Entonces, ahora estamos aquí, ya conociendo la capacidad equivalente y el voltaje, ¿cierto? Que nos dicen por el enunciado, ¿cierto? Entonces, la carga total de todo el sistema, del sistema completo, ¿cierto? Es el siguiente. Recordemos, ¿cierto?, que la capacitancia se definía como Q partido en en la variación del potencial, ¿cierto? La diferencia de potencial. Entonces yo puedo despejar Q de esa forma, ¿cierto? Q es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Conocemos la diferencia de potencial entre los puntos A y B y conocemos la capacitancia entre los puntos A y B. Entonces podemos conocer la carga total del sistema, ¿ya? Entonces es simplemente el resultado que teníamos antes multiplicado por V, que vendría siendo la diferencia de potencial o voltaje, que también se le dice. ¿Ya? Voltaje o diferencia de potencial son palabras equivalentes, por si acaso. A lo mejor en algunos textos puede que lean la palabra tensión. Y a mi juicio es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, tensión, voltaje y diferencia de potencial. Pueden encontrar en la literatura esas tres expresiones para referirse a esto mismo, al V, ¿ya? Ok, entonces ya conocemos cuál es la carga total del sistema. Ahora tenemos que saber cómo vamos a distribuir esta carga entre todos los condensadores, ¿cierto? Entonces, mira, aquí dice, notemos que la capacitancia equivalente 2, que la capacitancia equivalente 2, aquí voy a escribir 1, 2, 3, era la que descubrimos nosotros, está en serie con el capacitor C4, por lo que la carga que tienen ambos es la misma, ¿sí? Recuerden que si están en serie, se comparte la corriente, y compartir la corriente es equivalente a compartir la carga, ¿ya? Cuando están en paralelo comparten voltaje, cuando están en serie comparten la carga, ¿ya? Entonces, como están en serie, aquí dice la carga que tienen ambos es la misma, y así podemos decir que la carga, ¿cierto? La carga que está en el capacitor C4 es esa, y la carga que está en el capacitor 1, 2, 3, o el de arriba, ¿cierto? Es esa, ¿ya? ¿Cierto? Recordemos, como ya determinamos cuál era la carga total del sistema, y después sabemos que se divide en serie, ¿cierto? Entonces, en realidad, la carga se conserva, es la misma en ambos, ¿sí? A ver, creo que a lo mejor podría ser un dibujito para que quede más claro. Entonces, si yo coloco una carga aquí más Q, ¿cierto? Eh, Sabemos que aquí se va a establecer una carga menos Q, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar al otro lado? Aquí se va a establecer una carga más Q, porque las cargas negativas se fueron a un lado, las positivas se quedaron en el otro, y se induce una carga menos Q en el otro lado, ¿cierto? Entonces, de esta forma, yo puedo ver, ¿cierto?, que todo lo que está aquí, o la carga neta aquí encerrada, es cero. Y ahí puedo ver que el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha, ¿cierto?, Eh, tienen la misma carga con signo distinto, pero es la misma carga, ¿cierto? ¿Hay alguna mano levantada, alguna duda? No, nada. Ok.
Entonces, bueno, esta va a ser la carga. Ya encontramos la carga que hay en el condensador, en el capacitor C4 y en el condensador C123, ¿cierto? Que es esta que está aquí. Ya. Bien, ya dimos un primer paso. Esa está lista. Entonces ahora tenemos que ver qué ocurre con las otras tres, ¿cierto? Eh, bueno, aquí dice como la capacitancia equivalente 2 es, es la capacidad equivalente entre C1 y C3, o sea, perdón, entre C1, 2 y C3, y aquí voy a colocar 1, 2, 3 para que quede claro. Entonces, al ser capacitores paralelos, ¿qué dice aquí? La carga equivalente en 2 es igual a la carga equivalente en 1 más la carga en 3. ¿Sí? Aquí, ¿qué está pasando? No tenemos la misma, no tenemos la misma carga en cada capacitor, porque no están en serie, están en paralelo, ¿cierto? Pero ¿de qué forma las podemos relacionar? De la forma que dice aquí arriba, ¿cierto? Entonces, la carga la carga que se almacena eh, aquí, en este, ¿cierto? Va a ser la carga que se almacena aquí más la carga que se almacena aquí. Eso es lo que está diciendo. Ah, no sé si eso queda tan ambiguo. Lo único que estoy diciendo es que la carga, insisto, la carga que está en ese condensador es la carga que hay aquí más la carga que hay aquí. Eso es lo que dice esa ecuación que está acá. ¿Ya? Entonces, esta ecuación nos sirve cuando ya estamos trabajando con capacitores que están en paralelo. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Como están en paralelo, tenemos esta ecuación y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mire, notemos que la diferencia de potencial eh, V entre A y D es la misma tanto para eh, S condensador como para S, ¿cierto? Porque están entre los mismos puntos, entre el A y el D. Los dos capacitores están en paralelo. A eso se refiere, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Eh, que la diferencia de potencial, ¿cierto? Entre esos puntos A y D es la carga que está en el de arriba, ¿cierto? Dividido en la capacitancia que está en la capacitancia del de arriba. Y es también lo mismo, es equivalente a la carga que está abajo por la capacitancia de abajo. ¿Ya? Insisto, eso también viene de la definición de la capacitancia, ¿cierto? Que era Q partido en delta V. Entonces yo despejo ahí el delta V y me queda Q partido en C, ¿cierto? Entonces, como la diferencia de potencial es la misma, entonces el Q partido en C del primer capacitor tiene que ser lo mismo que el Q partido en C del segundo capacitor, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Aquí igualé esa relación, el Q partido en C del de arriba con el Q partido en C del que está abajo, ¿cierto? Entonces, básicamente puedo igualar esas cosas, ¿cierto? Puedo decir que esas dos cosas son iguales, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora dice, notemos que la carga equivalente en 1, ¿cierto? Va a ser igual a la carga equivalente 2 menos la carga en 3, ¿cierto? Es como despejarlo de esta ecuación que está aquí. De esta ecuación llego a esto que está aquí. ¿Ya? Despejé la carga equivalente en la parte de arriba. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué nos queda? Que la carga equivalente en 2 menos la carga en 3, ¿cierto? Dividido en la capacitancia en 1 es igual ¿a qué cosa? A la carga 3
dividido en la capacitancia 3, que es lo que está aquí arriba. ¿Ya? O sea, lo que hice fue modificar este término que está aquí. Ese término que está aquí lo reescribí de esta forma. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Que eso queda claro? Voy a tomar su silencio como que quedó claro. Entonces ahora podemos despejar, ¿cierto? Q3. ¿Ya? Por supuesto hay que hacer una maniobra porque aquí también aparece Q3, ¿cierto? Entonces, bueno, lo conveniente sería pasar este C3, ¿cierto? Multiplicando a la izquierda y despejando, ¿cierto? Nos va a quedar de esta forma. La carga en el condensador 3 o en el capacitor 3 tiene esta forma. 2 por la carga equivalente en 2, ¿cierto? Que eso era la carga 1, 2, dividido en 3. Ok, ahora dice, como la carga equivalente 2, ¿cierto? Que eso era 1, 2, 3. Era esto, ¿cierto? Que ya lo habíamos descubierto. Entonces, eh, ay, me equivoqué, aquí era 1, 2, 3, aquí era 1, 2, 3. Ya, perfecto. Entonces, como la carga equivalente, ¿cierto? 1, 2, 3, era esto que está aquí, ¿cierto? Podemos reemplazarlo aquí arriba y vamos a obtener una expresión, ¿cierto? Para la carga equivalente del condensador 3, ¿cierto? Entonces va a ser 2 tercios multiplicado por 13 partido en 5, ¿sí? ¿Qué es esto que está aquí? Lo reemplazo con eso, ¿ya? Y simplificando los tres, me queda simplemente 12 quintos, pero recuerden que tengo que multiplicarlo por b para que esto sea carga, ¿sí? Aquí faltó la b, multiplicar por b, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la carga en 4, tenemos la carga en 3 y finalmente nos falta determinar la carga en 1 y en 2, ¿cierto? Ok, pero ya sabíamos que la carga equivalente de toda esta cosa que está aquí, ¿cierto? Es, era esto que está acá, ¿sí? La carga equivalente 2 menos la carga 3, ¿sí? O sea, la carga equivalente de todo esto menos esto. Y ahí obtengo la carga equivalente de arriba, ¿cierto? Entonces, la carga equivalente de todo eso, ¿cierto? Es eso. Eso ya lo sabíamos. Y ahora le quiero restar la carga que hay aquí, en 3, ¿cierto? Que es eso que está acá. Entonces, así obtengo la carga que se almacena en todo esa capacitancia equivalente, ¿cierto? Que vendría a ser un quinto de la capacitancia por el voltaje, ¿ya? Y aquí volvemos a lo mismo que discutimos al principio. Como están en serie y la configuración en serie hace que compartan carga, entonces la carga que hay en uno es la misma que la carga que hay en otro. Recuerden el dibujito, ¿sí? Entonces aquí si hay una carga más Q, aquí se induce una carga menos Q, pero se va a inducir una carga más Q en el otro lado y por lo tanto aquí una menos Q, ¿sí? Entonces todo lo que hay aquí en el medio, la carga neta es cero y podemos ver que la cantidad de carga que hay a la izquierda es la misma que hay a la derecha, ¿cierto? Pero con signos distintos. Entonces en realidad se comparte la carga y podemos decir que eh, ese resultado que encontramos, es válido para la carga que se almacena en el capacitor 1 y la carga que se almacena en el capacitor 2, ¿sí? O sea, las cargas en 1 y en 2 son iguales
a eso. ¿Ya? Bueno, espero que se haya entendido. Igual, yo sé que es un ejercicio bastante enredado, pero simplemente tiene que ver con la configuración de las capacitancias, ¿sí? Y bueno, aquí el resumen de cómo se escribe la carga en cada uno de los capacitores, ¿ya? Ahora nos toca calcular la diferencia de potencial en cada capacitor. Entonces, como conocemos la carga en cada capacitor y su capacitancia, entonces podemos determinar la diferencia de potencial con la fórmula, o con la ecuación, disculpen, ¿cierto? Esta es nuestra ecuación. La capacitancia, ¿cierto?, era equivalente a la carga dividida en la diferencia de potencial. Y yo quiero conocer la diferencia de potencial en cada uno. Entonces, simplemente despejo, ¿cierto? Y aquí, bueno, espero que no haya más que tenga que explicar, porque en realidad, como simplemente tengo que despejar y evaluar, eh, sería, por ejemplo, aquí para el condensador 1, ¿cierto? Sabemos que la carga en 1 es 1/5 de C por B y la capacidad de C. Por lo tanto, recuerden que era multiplicar la capacitancia por la... O sea, perdón. Yo quiero conocer la diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces la diferencia de potencial es la carga partido en la capacitancia. Entonces eso tengo que hacer. La carga la divido en la capacitancia y en cada uno de los casos llego al resultado. Por ejemplo, aquí Q1, ¿cierto? Era 1/5 de la capacitancia partido en, o sea, por el voltaje, ¿cierto? Y eso dividido en C también. Entonces ahí puedo simplificar eso y me queda B partido en 5, que sería la diferencia de potencial en en el primer capacitor. Y lo mismo para el segundo. Tengo que hacer la carga que hay en el segundo dividido en la capacitancia que hay en el segundo. Y como tienen la misma carga, ¿cierto? Llegamos a lo mismo, ¿sí? Eh, Ahora para el 3. Fíjense que para el 3 ya sabemos que aquí hay una diferencia de potencial y acá hay otra diferencia de potencial. Y la suma de estas dos diferencias de potenciales es la misma que la diferencia de potencial que hay acá, ¿cierto? Entonces, en realidad, me basta con sumar la 1 con la 2 para obtener el valor de la 3, ¿sí? Espero que eso se haya entendido. Acá hay una diferencia de potencial, aquí hay otra, pero como estos dos puntos son los mismos, esta diferencia de potencial es la misma, ¿cierto? Entonces, si yo quiero conocer la diferencia de potencial en el capacitor C3, me basta con sumar la diferencia de potencial del uno más la diferencia de potencial del otro. Y ahí obtengo la diferencia de potencial que hay en 3. Es lo mismo, son iguales, ¿ya? Y así obtengo la que hay en 3. ¿Por qué? No, es porque C12 es paralelo a C3. Claro, sí, exacto. Es porque están en paralelo. Entonces, como están en paralelo, la diferencia de potencial es la misma, ¿cierto? Pero claro, si nosotros hacemos un zoom en cada una de las ramas, en la rama de arriba y en la rama de abajo, arriba hay dos capacitores y abajo hay un solo capacitor, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En cada uno de los de arriba hay una diferencia de potencial que si la junto es equivalente a todo lo que está abajo, porque están en paralelo, ¿ya? Y para el último, bueno, lo mismo, ¿cierto? La carga 4 dividida en la capacitancia 4. La carga 4 ya la descubrimos, eso fue lo primero que hicimos, ¿cierto? Y lo dividimos en la capacitancia, que es C, así puedo simplificar, y sé que la diferencia de potencial que hay en la capacitancia 4, o sea, perdón, en el capacitor 4 es 3/5 de B, ¿ya? Y por último, nos piden encontrar la diferencia de potencial entre A y D, ¿ya? O sea, entre ese punto y ese punto. Entonces, fíjense que lo único que necesito conocer para determinar la diferencia de potencial entre esos dos puntos es darme cuenta que ese punto, ¿cierto?, está conectado aquí y ese punto está conectado aquí, ¿cierto? O podemos mirarlo abajo, es equivalente, ¿cierto?
Entonces, en realidad, la diferencia de potencial entre A y B es la diferencia de potencial que existe en la capacitancia C3, o también puede ser la diferencia de potencial que existe en la capacitancia 1 más la diferencia de potencial que existe en la capacitancia C2. ¿Sí? O sea, es la misma que habíamos encontrado aquí. ¿De acuerdo? Solo que lo pidieron de una manera diferente, menos explícita, sino que encontrar la diferencia entre dos puntos. Ah, ya, pero ya sabemos que entre estos dos puntos tenemos la rama de arriba o la rama de abajo, ¿cierto? Y en cualquiera de los dos casos ya sabemos cuál es la diferencia de potencial, ¿cierto? O sea, son 2/5 de B, ¿ya? Y así se termina el problema 1. Es bastante largo. No es tan complicado en el sentido así como de resolver integrales feas o plantear un sistema de referencia, sino que más bien tiene que ver con saber cuáles son las propiedades relacionadas a la configuración en serie, a la configuración en paralelo, eh, qué tengo que hacer para determinar la carga en cada caso y también qué tengo que hacer para determinar la diferencia de potencial en cada caso. ¿Ya? Y si se dieron cuenta, en la mayoría de los casos, simplemente trabajamos con esta ecuación, que es la ecuación, ¿cierto?, que define la capacitancia. ¿Ya? Bueno, espero que se haya entendido y si no, pueden hacerme consultas por el correo. Y creo que por el tiempo a lo mejor alcanzamos a ver este segundo ejercicio, no sé si el tercero, pero veamos el segundo porque también es bastante interesante. El segundo ejercicio dice así: considere dos condensadores cilíndricos como se indican en la figura. El condensador 1 de la izquierda, ¿cierto?, tiene un radio interno R1 y un radio externo R2, mientras que el condensador 2, que está a la derecha, tiene un radio interno R3 y uno externo R4. ¿Ya? Nos piden determinar la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Entonces, fíjense cómo está el punto A. El punto A, ¿cierto?, está conectado al cilindro en el interior del primero, mientras que el punto B está conectado al cilindro del interior del capacitor 2, ¿cierto? Entonces, tengo que encontrar la capacitancia equivalente que hay entre el punto A y el punto B. Está un poco extraño esta configuración, ¿cierto? Hay que tratar de reconocer cuál es la configuración que hay aquí, ¿ya? Bueno, ahí está nuestro amigo Tesla. Entonces, tenemos dos capacitores cilíndricos conectados en serie, ¿ya? Aquí les voy a mostrar por qué están en serie. Imagínense una carga eléctrica, un electrón, por ejemplo, que se para aquí en A. Entonces, si el electrón que está en A quiere llegar a B, va a tener que hacer este camino. Va a tener que pararse aquí, ¿cierto? Y caminar por este hilo conductor, ¿cierto? Una vez que llega aquí adentro, se puede mover sin gastar energía, pero cuando quiere avanzar hacia el exterior, ahí sí tiene que realizar un trabajo, ¿cierto? O sea, hay una diferencia de potencial. Luego avanza, ¿cierto?, por este cable, sin gastar energía, hasta llegar a este punto, y nuevamente tiene que gastar energía para poder pasar desde el cascarón que está afuera al cascarón que está dentro, ¿cierto? Y ahí perfectamente puede avanzar sin gastar energía hasta llegar al punto B, ¿ya? Entonces, fíjense, en realidad hay una configuración en serie. La carga tuvo que avanzar desde un capacitor, atravesarlo por completo y después atravesar el otro por completo para llegar al punto B, ¿cierto? O sea, técnicamente sabemos que esto no es algo que pase en un circuito eléctrico, no es como que tengamos una carga, ¿cierto?, que vaya aquí y sea capaz de saltar al otro lado. No, no, se acumulan, ¿cierto? Pero en esa acumulación se induce una corriente en el otro lado, ¿ya? Entonces ya sabemos que la configuración es en serie, ¿sí? Vamos a tener nuestro cilindro 1 y nuestro cilindro 2.
¿de acuerdo? Y nosotros queremos llegar desde el interior del cilindro 1 hasta el interior del cilindro 2, ¿cierto? Esto es el interior, y este también es el interior. Y todo esto es bueno, podemos decirle que la parte de afuera o el exterior, ¿cierto? Entonces, primero deberíamos determinar la capacitancia, ¿cierto? Equivalente entre... eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? Lo que queremos hacer es determinar la capacitancia equivalente del sistema, ¿cierto? O sea, el C12, por así decirse. ¿Sí? La capacitancia equivalente sería juntar la capacitancia del 1 y del 2, ¿cierto? Pero como están en serie, se tienen que sumar de esta forma, ¿cierto? Como el inverso inverso de las capacitancias. El inverso de la suma de los inversos de las capacitancias, ¿sí? Insisto, sé que suena raro, pero para que se entienda, es el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias. Y como son dos nomás, ese va a ser mi resultado. C1 por C2 dividido en C1 más C2. ¿Ya? Ok, entonces eso es lo que tengo que hacer. Tengo que determinar cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que recurrir a mi ecuación de la capacitancia, que sabemos que es la carga dividido en la diferencia de potencial. ¿Cierto? Y aquí hacemos la observación de que esa diferencia de potencial, ¿cierto? Tiene que ser absoluta, tiene que ser mayor que cero. ¿Ya? Ok. Entonces, el capacitor 1. Sabemos, ¿cierto? Ya lo vimos en alguna ayudantía pasada, que si yo hago una superficie gaussiana afuera, estoy encerrando una carga neta igual a cero, ¿cierto? Entonces, en realidad, afuera no hay campo eléctrico, y si hago una superficie gaussiana aquí adentro, también no estoy encerrando carga. Entonces, tampoco hay campo eléctrico ahí. Por lo tanto, lo único que me interesa es el campo eléctrico en la región 2, ¿cierto? Y ya sabemos que la forma que tiene es radial. Lo vimos en una ayudantía, ¿cierto? Entonces, lo que sí necesito, o lo que sí me resulta útil, es establecer una superficie gaussiana en la región 2, ¿cierto? En la región entre los cilindros, ¿sí? Ok, si yo defino esa superficie gaussiana que está entre los cilindros, ¿cierto? Entonces ahora yo necesito calcular el flujo que hay a través de esta superficie de dos formas, por definición y por ley de Gauss, ¿ya? Por definición era una integral de superficie del campo eléctrico, ¿cierto? Que era el que se muestra aquí. Como el campo eléctrico en todos los puntos de la superficie gaussiana que yo elegí es constante, yo lo puedo sacar de la integral, ¿cierto? Y luego voy a tener que integrar, ¿cierto? El manto del cilindro, simplemente. Las tapas no las estoy considerando porque el largo del cilindro es mucho más grande que el radio, ¿ya? Entonces, simplemente me voy a enfocar en el manto del cilindro. Y el área del manto de un cilindro, ¿cierto? Se puede escribir como 2 por pi, por el radio r de mi superficie gaussiana, por el largo L de la superficie gaussiana, que es igual al largo de los cilindros que estamos viendo en el sistema, ¿ya? Lo siguiente sería ver el flujo que hay a través de esta misma superficie, pero por la ley de Gauss. Y eso es simplemente 4pi por k por la carga encerrada, ¿ya? ¿Y cuál es la carga encerrada? Q positiva, en este caso, ¿ya? No vamos a hacer un ejercicio de distribuir la carga ni nada de eso. Solamente estamos viendo cuál es la carga que hay en ese punto, o sea, en el interior, ¿cierto? Lo que se está encerrando es una carga Q. Entonces, ahora que yo definí el flujo de dos formas distintas, perfectamente puedo igualar la ecuación 3 y 4 y encontrar una expresión para el campo eléctrico, ¿sí? Fíjense que si yo igualo 3 y 4, esta es la ecuación 3, esta es la ecuación 4, puedo simplificar
esos dos términos y encontrar el campo eléctrico de esa forma, ¿cierto? Ese va a ser el campo eléctrico que hay entre las placas del capacitor cilíndrico, ¿ya? Ok, perfecto, tengo el campo eléctrico, entonces ahora lo único que necesito es determinar la diferencia de potencial absoluta que hay entre las placas. Entonces, ¿cómo yo voy a definir el camino para que esta diferencia de potencial sea absoluta, sea mayor que cero? Yo les recomiendo en realidad probar, eh, ingresar los límites de integración, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si ponen desde afuera hacia adentro, ¿cierto? Si yo lo mido desde afuera hacia adentro, me doy cuenta, ¿cierto? De que, ya, perfecto, primero voy a sacar el 2K por Q, lo saco de la integral porque no tiene nada que ver con el diferencial. El L también lo puedo sacar porque no tiene que ver con el diferencial, pero el R lo tengo que dejar, ¿cierto? Entonces, como tengo un producto punto, en realidad voy a trabajar con esto, ¿ya? Y voy a ir desde R2 hasta R1. Y como tengo la integral de 1 sobre R por dr, eso es la integral, esa es la primitiva del logaritmo natural, ¿cierto? Entonces va a ser el logaritmo natural de R1, el de arriba, ¿cierto? Menos el logaritmo natural del de abajo, R2. ¿Y eso qué me va a dar? El logaritmo natural de R1 dividido en R2, ¿cierto? Eso aprovechando las propiedades del logaritmo, ¿ya? Ahora fíjense que en la definición había un signo menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este signo menos? Puedo hacer que cambien aquí los signos de acá y acá, ¿cierto? Y finalmente me va a quedar el logaritmo natural de R2 partido en R1. Entonces fíjense que, ya, ok, todo esto que está aquí, no hay problema, eso es mayor que cero, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el logaritmo natural de R2 partido en R1? Recuerden que la gráfica del logaritmo era de esta forma, ¿cierto? Y desde aquí, desde el 1, que vale 0, todos los valores que vienen después son positivos, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer que el argumento del logaritmo natural sea mayor que 1, ¿cierto? Para que el argumento del logaritmo natural sea mayor que 1, como es una fracción, el numerador sí o sí tiene que ser mayor que el denominador. Si fuese al revés, me quedaría entre 0 y 1 y eso haría que el logaritmo sea negativo, ¿cierto? Entonces tiene que ser de esta forma, tiene que ser R2 dividido en R1 y no R1 dividido en R2, ¿de acuerdo? Y así me va a quedar positivo, ¿ya? Entonces, ahora que ya calculé la diferencia de potencial, simplemente voy a reemplazar este resultado en la ecuación 2, en la ecuación que me definía la capacitancia, ¿ya? Entonces, ya sé que Q se conserva, ¿cierto? Vale Q. Y también sé que la diferencia de potencial era 2K por Q partido en L, ¿cierto? 2K por Q partido en L por el logaritmo natural de R2 partido en R1, ¿cierto? Entonces, de esa forma, puedo eliminar el Q con el Q y el L pasarlo al numerador y así obtengo esa respuesta que aparece aquí, ¿ya? 2K por el logaritmo natural de R2 partido en R1 en el denominador y L en el numerador, ¿sí? Ahora, que ya sabemos cómo se saca la capacitancia de ese cilindro, no es necesario que hagamos todo el mismo ejercicio para la capacitancia del segundo. Ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Entonces, aquí yo me aproveché de la palabra análogamente para referirme a hacer lo mismo que hicimos antes para determinar la capacitancia del otro cilindro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que cambia en el otro cilindro? Los radios, nada más, ¿cierto? La carga es la misma, el largo es el mismo, pero solo lo único que cambia es las dimensiones de los radios. Entonces, aquí se ve la variación de la capacitancia del segundo capacitor, ¿cierto? Del segundo cilindro. Solamente en el argumento del logaritmo natural, cómo varían los radios, ¿ya? Y así es como determinamos la capacitancia del segundo capacitor.
Entonces, finalmente, recuerden que nosotros teníamos una ecuación que nos permitía encontrar la capacitancia equivalente del sistema, que era esta expresión, ¿cierto? C1 por C2 dividido en C1 más C2. Y nosotros ya encontramos cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Entonces simplemente tengo que reemplazarlos en esta ecuación, ¿ya? Es un poco intimidante porque es mucha información reemplazada en una ecuación, pero aquí está. C1 multiplicado por C2, ¿cierto? Dividido en C1 más C2, ¿ya? Realizo el trabajo algebraico, ¿cierto? Y llego a esta expresión que está acá abajito. Entonces, ahora sí puedo empezar a simplificar. Puedo eliminar esa L con el cuadrado que está acá. La K, ¿cierto? También la puedo eliminar con el cuadrado de acá. El 2 lo puedo simplificar con ese 4 para que me quede un 2 aquí. Y fíjense que todo esto es lo mismo que todo esto, ¿sí? Entonces, finalmente, me queda L dividido en 2K por el logaritmo natural de R2 por R4 dividido en R1 por R3, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué transformé eso de esa forma? Lo saqué de aquí, ¿cierto? Como tengo la suma de dos logaritmos naturales, puedo hacer el logaritmo natural de la multiplicación de los argumentos, ¿cierto? Y de ahí aparece ese término que puse ahí, ¿ya? Y eso es la capacitancia equivalente entre el punto A y B, ¿ya? Ahí termina el problema. Entonces, para hacer una recapitulación, primero teníamos que determinar la capacitancia equivalente como su ecuación, y así sabíamos qué era lo que teníamos que encontrar, ¿cierto? C1 y C2, la capacitancia equivalente, o sea, perdón, la capacitancia del cilindro 1 y la capacitancia del cilindro 2. El siguiente trabajo fue determinar la capacitancia de cada cilindro, pero para eso necesitábamos determinar la diferencia de potencial. Y para determinar la diferencia de potencial necesitamos conocer el campo eléctrico. Insisto, puede ser que esté hablando como cotorra, pero es que de verdad es mucha información y simplemente hay que ser ordenado. Entonces, una vez que ya conocemos las capacitancias individuales, simplemente las evaluamos en la ecuación 1 para determinar la capacitancia equivalente. ¿Ya? Y veo que son las 3:52, que en realidad ya se nos acabó el tiempo. Y el problema 3, no alcanzamos a terminarlo porque es bastante largo, pero tiene que ver con un capacitor de placas paralelas al que se le va ingresando un dieléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que el dieléctrico se va ingresando con una cierta velocidad y se aplican estas ecuaciones que nos van a servir para poder determinar cómo es que va variando la capacitancia a medida que nosotros vamos ingresando este dieléctrico entre las placas del capacitor de placas paralelas, ¿ya? Pero insisto, es bastante largo. Está todo explicado aquí en el PowerPoint. Así que se los voy a dejar como tarea voluntaria, individual, para que lo puedan revisar y hacerme dudas, o sea, hacer las dudas que tengan si es que las tienen, ¿ya? Y con eso estaríamos listos por hoy día. Si tienen dudas, adelante, pregúntenme nomás. Y si no, lo dejamos hasta aquí. Por mi parte no tengo dudas, Diego. Ya, perfecto. José tampoco. Ya, entonces vamos a tomar el silencio como que ya no hay dudas, dice en el chat. Perfecto. Ya, pues, entonces me despido. Quedan 2 personas nomás. Pero bueno, me alegro que se hayan quedado. Muchas gracias. Y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, pues pueden hacerla con confianza y, y sin complejo. Así que ya, pues, me despido, que estén bien. Descansen. Chao, chao. Chao, Diego. Adiós. Que estés bien. Adiós. Adiós. Chao, chao.